Los músculos masticadores están ubicados en el plano profundo del cráneo facial. Están caracterizados por estar formados por membranas fuertes que los protegen. Principalmente van a actuar en la masticación y en la deglución al permitir el movimiento de la mandíbula para triturar los alimentos en estructuras más pequeñas para que su deglución sea más fácil. Además, van a participar en actividades como el bostezo y el habla. Está conformado por 4 músculos que se originan del cuarto arco faríngeo, el músculo temporal, massétero y los pterigoideos internos y externos. A su vez van a estar inervados por la rama mandibular del trigémino e irrigados por la arteria maxilar interna. El que vamos a hablar es del músculo temporal, que se halla extendido en el espesor de la fosa que lleva su nombre, es decir, de la fosa temporal. Tiene forma de abanico en donde sus fibras van a tomar 4 caminos diferentes. Se va a insertar en la cara externa de los huesos que están formando la fosa temporal, es decir, principalmente en la carilla lateral del hueso frontal, en las líneas temporales de los parietales, en la cara externa del ala mayor del hueso esfenoides y en la porción escamosa del hueso temporal. Las fibras del músculo temporal anterior se van a dirigir hacia abajo y ligeramente hacia atrás. Las medias se van a dirigir verticalmente hacia abajo, las posteriores oblicuamente hacia abajo y adelante y las más posteriores horizontalmente adelante. Estas fibras siguen su camino hasta encontrarse con el ligamento triangular y blanquecino denominado tendón de inserción maxilar, el cual se dirige a la apófisis coronoides de la mandíbula, la que corresponde a su inserción móvil. Presenta 2 caras, la cara profunda dividida en una mitad superior, la cual descansa sobre los elementos óseos de la fosa temporal, una mitad inferior que se relaciona con el pterigoide externo, el buccinador y la bolsa adiposa de Bichat, y una cara externa que está cubierta por la piel mediante la aponeurosis temporal y por los laterales de la aponeurosis epicránea. La aponeurosis temporal está recubriendo al músculo temporal, se inserta en las líneas temporales superiores e inferiores y llega hacia debajo con su hojilla de inserción que se divide en 2 porciones, dejando entre ellos una estructura para que pase la arteria temporal profunda posterior. Está situado debajo del músculo temporal, es el principal músculo encargado de la elevación de la mandíbula. Para su estudio se divide en 2 fascículos, uno superficial y uno profundo. El profundo se desprende a partir del tercio posterior, del borde inferior del arco cigomático y de la cara interna del mismo. El fascículo superior se origina a partir de los 2 tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático. Ambos inician su recorrido por el borde inferior del arco cigomático hasta terminar en el ángulo de la mandíbula y la porción suprayacente donde dan su inserción final en la cara externa de la mandíbula. Su cara profunda está en relación con la cara externa de la rama de la mandíbula, está cubriendo a la escotadura sigmoidea y a vasos mesentéricos. Su cara superficial está cubierto por la glándula parotidia y por la fascia mesentérica. Está cubierto por la fascia mesentérica que se inserta detrás del borde parotidio por arriba del arco cigomático y que constituye un estuche osteofibroso ya que está rodeando a todo el músculo en su espesor. Tiene una inserción fija anterior y superior en la fosa pterigoidea respetando el espacio de la fosita escafoidea. Se inserta mediante fibras fuertes y carnosas en la tuberosidad del maxilar. Sus inserciones inferiores se dan en la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino, por lo que se denomina fascículo palatino de Juvara. Se dirige hacia abajo y hacia afuera para terminar en la cara interna de la mandíbula, una porción del ángulo de la misma, y se une con fibras tendinosas del massétero para formar una cincha muscular. Está relacionándose hacia su cara externa y superior con el músculo pterigoideo externo, y hacia su parte externa e inferior tiene contacto con la cara interna de la rama separada por arterias y nervios maxilares y de la lengua. Este músculo constituye además la pared lateral de la faringe por la parte interna. Está separado por un espacio llamado maxilofaringio que se conforma de los elementos vásculos nerviosos. Para su estudio se divide en 2 fascículos, el superior y el inferior. El superior o esfenoidal se va a insertar en la cresta esfenotemporal que está en el ala mayor del esfenoides y va a llegar hasta la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. El fascículo inferior o pterigoideo se inserta en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoide y en la tuberosidad del maxilar. Ambas fibras continúan oblicuamente hacia afuera y hacia atrás fusionándose y formando una sola masa de fibras que terminan en el cuello del cóndilo de la mandíbula, la cápsula y el meñisco.
Este músculo se va a estar relacionando en su parte superior con elementos vasculonerviosos para el temporal, con el pterigoideo interno, parquete vascular nervioso para el tropismo de la zona por su parte interna, y hacia afuera con el massetero, el temporal y la bolsa adiposa de Bichat. Anteriormente se va a fijar en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides. En su borde inferior se fija en la cara interna de la rama de la mandíbula, es decir, en la espina de Spix y el canal miloioideo. Su borde superior inicia desde la cisura de Gasser hasta la parte interna del agujero oval. Con el borde parotidio va a formar el agujero retrocondileo. Tiene dos caras, una interna que se relaciona con el pterigoideo interno y la faringe y una externa con el pterigoideo externo y la mandíbula. Entre la espina de Spix y la del esfenoide se distingue el ligamento pterigo-espinoso que separa a las dos aponeurosis. Se extiende desde la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. Por arriba se va a fijar en la base del cráneo desde la raíz de la apófisis pterigoides hasta el cóndilo de la mandíbula. Por dentro es libre y reforzado por el ligamento innominado de Hirt, que se extiende desde la espina del esfenoides y de Sibinini y deja entre estos el poro crotafítico buccinador de Hirt. Su borde posterior se va a fijar en el cuello de la mandíbula por dentro del músculo pterigoideo externo. Va a dejar hojas vasculares que están acompañados de vasos y nervios de la zona.